Realmente, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y qué podemos hacer con Microsoft Access? Microsoft Access es una aplicación que viene incluida en la suite de Ofimática en su versión profesional. Y a su vez es una aplicación que la mayoría de los usuarios desconocen. E incluso la podemos tener instalada en nuestra PC y no nos atrevemos a abrirla. Realmente la intención de nosotros en este trayecto va a ser mostrarle lo que es esta potente herramienta. ¿Qué herramientas nos ofrece? Bueno, dentro de Access podemos encontrar lo que son las tablas, las consultas y los formularios. Y para finalizar podemos utilizar los informes. La tabla, como su nombre lo indica, en el caso de Excel utilizamos hoja de cálculo. En el caso de Access utilizamos tablas. Las tablas nos permiten almacenar millones y millones de registros sin ningún tipo de problema. Y en una base de datos o en una herramienta o aplicación podemos tener millones de tablas dentro. Las consultas van a depender de lo que nosotros vamos creando. Las consultas son aquellas que se crean predeterminadas para interactuar con el usuario final o para obtener un informe predeterminado. Los formularios es la interfaz que el usuario final va a ver. Informes es aquello, como su nombre lo indica, informe, que nos permite obtener datos específicos para imprimir o para visualizar, dependiendo de la utilidad de la aplicación que vayamos a desarrollar. Esta herramienta tiene una característica especial y es que es multiusuario. A diferencia de Excel, Access te permite trabajar con capacidad simultáneamente de 270 usuarios al mismo tiempo. Esto interactuando bajo el mismo renglón y el mismo registro. Ahora vamos a mostrarles y vamos a entrar a lo que es el entorno de Access para entonces comenzar a conocer su entorno y vamos a terminar ya desarrollando una aplicación en los demás tutoriales. Vamos a cerrar el PowerPoint que tengo acá. Ya yo tengo Access abierto por defecto. Ustedes pueden ir a inicio, lo que lo tengan instalado, Microsoft Access. En este caso yo estoy utilizando el 2013. Este icono que ven acá, pues entonces es Microsoft Access. Tenemos por defecto estas dos opciones, que es una base de datos para la web y una base de datos local para escritorio. Vamos a utilizar la base de datos en los ejercicios que estaremos usando. Dar un clic a esta base. Al darle un clic a esta base, él nos va a traer este mensaje que nos va a indicar el nombre de la base de datos o de la aplicación y el lugar donde se va a almacenar. Le damos a crear y por defecto Access me llama una tabla en la cual yo puedo empezar a trabajar, pero como vamos a iniciar en Microsoft Access desde cero y la intención de nosotros es que ustedes desde cero puedan apreciar lo que es Access, pues entonces vamos a cerrar esta tabla. Este es Microsoft Access. Bienvenido. Acá tenemos, como toda herramienta de Office, la pestaña Inicio, Crear, Datos externos, herramienta de base de datos. Lo primero que vamos a hacer es en Crear. Acá tenemos lo que son las tablas. Me permite crear una tabla por defecto o diseñar una tabla. Cuando ustedes vean ese logo, que es un triángulo con una regla, le está indicando que la vista que va a utilizar es una vista diseño. Por tanto, vamos a empezar a utilizarlo en vista diseño. Le doy clic en el icono
él me habilita la tabla que voy a empezar a crear. De este lado tenemos lo que son los campos que estaré utilizando, y de este lado podemos tener lo que son los tipos de datos que pertenecen a ese campo. Esta descripción es opcional, como su nombre lo indica, pero yo en lo personal se lo recomiendo, debido a que con esta descripción el usuario final puede saber a qué pertenece ese campo. En este caso vamos a crear unos campos que no necesariamente utilizaremos en la aplicación, sino para que ustedes vean el tipo de datos. Vamos a crear un campo llamado ID, y en el tipo de datos vamos a tomar autonumérico. Autonumérico me quiere indicar que se va incrementando de manera simultánea, pero en su defecto, si eliminamos un registro, ya ese número no se contabiliza, sino que salta al siguiente. Va a ser, aquí tenemos lo que son de ese tipo de datos los criterios. En este caso será tamaño del campo. En este caso yo lo necesito que sea entero, y nuevo valor que sea incrementable. Aquí donde dice título podemos ponerle ID, y este será el nombre que el usuario final estará visualizando. Cada vez que ustedes creen un campo, recuerden, deben de asignarle un título, porque el título debe de ser, o casi siempre será diferente al nombre del campo de manera interna, o sea, de manera administrador, usuario final. Por tanto, se recomienda que cambie el nombre del campo de origen. Luego vamos a crear un campo que se va a llamar nombre. En este caso vamos a tomar por defecto el texto corto. ¿Por qué texto corto? Porque el tamaño del campo va a ser con un máximo de 255 caracteres que no va a permitir. Si yo tomo el texto largo, pues entonces excede a lo que llamamos nosotros un campo memo, que puede digitar sin límite de espacio, pero esto afectaría lo que son las memorias y espacio de base de datos. Por tanto, un nombre no puede exceder, en mi criterio personal, los 60 caracteres. Por eso le limito el tamaño. Esto me va a ayudar al tema de espacio y al tema de memoria, para que mi aplicación o base de datos se mantenga de manera óptima. En título, como ya le había mencionado, vamos a poner nombre y apellido. Por defecto yo tengo de manera interna que es el nombre, pero para el usuario final va a ser el nombre y el apellido. Por eso le indico que deben de utilizarlo. Acá vamos a utilizar lo que es número, y vamos a tomar número en el tipo de datos. O sea, yo voy a poder digitar solamente número. Él me indica que sea entero, yo le indico que sí. Acá tenemos lo que son simple, entero, el doble, decimal. Si queremos datos decimales, pues entonces utilizamos. Si ustedes necesitan saber para qué tamaño y su descripción de cada uno de estos campos, solamente lo seleccionan y le dan a F1 y él le trae la descripción de cada uno de ellos. En el título le vamos a poner número de empleado. Vamos viendo cómo va cambiando el dato que tengo acá en el nombre del campo al dato que estoy poniendo o que le estoy pidiendo al usuario final. Valor predeterminado me indica que va a tener un 0. Yo no necesito que tenga un 0, sino que esté vacío si aún no se ha digitado. Luego tenemos, vamos a ver lo que son las fechas. Vamos a tomar fecha y hora, y aquí en el formato
tengo los formatos en lo que deseo obtener. Sí, vamos a tomar fecha y hora completa de manera general, y en el título le vamos a poner fecha de ingreso. Vamos viendo cómo va cambiando lo que estoy digitando en los campos a lo que yo requiero. Tenemos también lo que es el campo moneda. Le vamos a poner saldo, tipo moneda, y acá le vamos a poner sueldo. Les pongo diferentes tipos de nombres para que ustedes vean la importancia de nombrar el título. En el tipo de moneda lo dejo por defecto. Puedo cambiarlo moneda o puedo ponerle números generales. También tenemos acá lo que vamos a utilizar es este tipo de datos, el sí, no. Ese tipo de datos solamente en lo personal lo utilizo para utilizar validación, utilizar checklist, para encuesta y para aquello que se requiera. Por tanto, no voy a nombrar este tipo de campo. Este tipo de campo nos permite alojar de manera independiente y dependiente lo que es un objeto, llámese una imagen, una fotografía de algo. Para esto, no almacenar o almacenar según se requiera. Esto va a depender de criterio propio, si usted necesita que se almacene o que no se almacene. Como su nombre lo indica, este tipo de campo, vínculo, va a vincular un campo que vincula de un lado a otro, así mismo como lo hacemos en Excel. El dato adjunto me permite adjuntar un archivo, no importa el tipo, si es PDF, si es Word, si es PowerPoint, no importa el tipo. Él me va a permitir una foto, él me va a permitir alojarla en un campo específico. El campo calculador o calculado, este nos permite hacer operaciones matemáticas, aritméticas entre diferentes campos dentro de la misma tabla. Y el asistente de búsqueda, yo le puedo asignar, luego que creo el campo nombre, yo puedo asignarle a su vez el asistente para búsqueda. Esto me va a ayudar a que ese campo se busque en otra tabla que ya yo haya creado. A diferencia de los demás campos, cuando yo vaya a registrarlo, él va a desplegar los datos que ya tenga la otra tabla. Eso viene siendo como un cuadro combinado o un combo box o una lista desplegable, como ustedes le puedan llamar. Y de esto ya hemos creado estos diferentes tipos de campos. Vamos a cerrar nuestra tabla, pero primero tenemos que darle a guardar, clic derecho encima de ella, guardar. En este caso yo la voy a dejar como tabla 1 porque para el ejercicio más adelante ya no vamos a estar utilizando esta tabla. Le damos a aceptar. Me dice que falta un número de campo. Vamos a ver, fue que acabé de ingresar y no le pude dar el nombre que requiere, por tanto lo voy a eliminar. Vamos a hacer la operación nuevamente. Es bueno que estos tipos de errores salgan porque puede que a ustedes les pase y no sepan cómo solucionarlo. Aquí me está indicando no existe una llave principal. Qué bueno que me indique esta parte. Yo le voy a decir cancelar o cerrar. La llave principal o primary key, como nosotros le llamamos, es aquella que define el campo que va a controlar esa tabla. Y para esto nos posicionamos. Siempre es recomendable que la primary key o llave principal sea un dato que no se repita
porque no lo va a permitir, y que sea numérico. En este caso me voy a posicionar en ID y le voy a dar aquí donde dice clave principal, y él aquí me va a poner una llave. Ya cuando yo le dé a cerrar, pues entonces él me va a cerrar sin ningún tipo de problema. Y aquí a nuestra mano izquierda, pues entonces ya tenemos creada nuestra primera tabla. Cerramos aquí la tabla. Cuando le demos doble clic a la tabla para verla en vista, podemos visualizar, como no tiene datos, vamos a ver que los campos que se aparecen en la actualidad son los que nombramos en los títulos, no lo que se nombró en el origen. Y si por defecto tenemos fecha de ingreso, tenemos el calendario que por defecto es agregado. Hasta aquí hemos terminado con esta parte. Espero que les haya interesado. Recuerden que solamente es una introducción que estamos dando a lo que estaremos haciendo más adelante. Vamos a tratar de hacer ejemplos lo más claro posible para que ustedes se familiaricen con lo que es Microsoft Access y vean todo lo que puede hacer esta potente herramienta, que a diferencia de Excel, que es una hoja de cálculo, Microsoft Access, no importa su versión, es un gestor de base de datos. Nos vemos en una próxima entrega. Cualquier duda o comentario, pues nos lo dejan en el canal o en la página, y recuerden también visitar nuestro otro canal de YouTube, Grande en Excel, y hasta una próxima entrega. Que el Señor le continúe bendiciendo.